Kim ha vuelto a pasarse la historia de la humanidad por encima de sus caprichos. Y aunque no es una noticia de hoy ni de esta semana, sino de la anterior, no quería dejarla pasar, porque ya hablé sobre el Met y quería continuar con este tema que además, en su día os conté lo que le pasó. Algo similar con una estatua que te dejo el vídeo por aquí arriba por si no lo has visto. Bueno, como ya sabréis, en esta pasada gala del Met, Kim Kardashian se puso el vestido que lució Marilyn Monroe para cantarle el cumpleaños al presidente de 1962, John Fitzgerald Kennedy. Esa noche nos dijo que había adelgazado 7 kilos para poder lucirlo, pero en realidad no le cerraba. Su trasero no pudo entrar en él y claro, tú estabas ahí viéndola, pues que sí, que muy divina y admirando sobre todo el vestido y recordando a Marilyn, que es como que no sabes muy bien qué pensar. A mí me venía de toda la cabeza porque no podía creer que fuera el real, ya que hay una gran diferencia entre una prenda de archivo y otra de interés histórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una cosa es que una firma decida prestar una prenda que tiene muchos años, pero no está en un museo, por lo que ellos pueden reutilizar a su antojo sus propios diseños, como por ejemplo lo hicieron las ganadoras de un Oscar para sus noches como Julia Roberts o Penélope Cruz, que fueron de Valentino y de Pierre Balmain, y otra es que sea de carácter histórico porque son obras de arte. Es como si pidiéramos al Louvre que nos deje a la Mona Lisa para ponerla en nuestro salón para una cena familiar, por ejemplo. La propia jefa de conservación del Met, Sara Escarturro, dijo que le habían pedido en muchas ocasiones lucir vestidos históricos y siempre las solicitudes pues fueron rechazadas. Así que todo esto ha cabreado de sobremanera al Consejo Internacional de Museos, que hizo un comunicado. A la luz de los recientes acontecimientos en los que una celebridad ha usado un vestido que pertenecía a Marilyn Monroe en un evento público, el ICOM Costume ha estado discutiendo el asunto y quisiera compartir la siguiente declaración, con la que la institución no pretende sino enfatizan exponer claramente su postura de que las prendas históricas no deben de ser usadas por nadie ni por figuras públicas ni privadas. También se planteó el poner una multa al Museo Ripley, que es quien lo conserva, por haberles prestado el vestido a Kim Kardashian. No se sabe mucho aún sobre esto, al igual de que se ha perdido la prenda valor, ya que era hasta esa noche el más caro de la historia al comprarse en subasta por 5 millones de dólares. Además, fue única y exclusivamente diseñado para el cuerpo de Marilyn Monroe, tanto en medida como en su tono de piel, porque se pretendió que pareciera que iba desnuda. De hecho, ella fue sin ropa interior. También se hizo con una seda soplada, que es difícil de conseguir, por lo que si se hubiera tenido algún desperfecto, no se hubiera podido arreglar así como así. Por lo que mucha gente también se ha indignado, ya fueran o no simpatizantes de la icónica actriz, porque consideran que Marilyn fue explotada en vida y parece ser que también tras llevar años muerta. Porque no contenta con llevarse este histórico vestido, también lució en la After Party otro que llevó Marilyn para recoger el Globo de Oro como actriz favorita del cine mundial, que casualmente a día de hoy lo tiene su florista y posó con él en estas fotos. Ella dice que lo vio como una señal, no sé, yo no tendría tanto morro de compararme con Monroe, la verdad, por muy Kim Kardashian que fuera. Es como si dijera, mira, soy billonaria y por eso tengo todo el derecho de pasarme la historia de la moda, del cine y a la propia Marilyn Monroe por el arco del triunfo. Y no olvidemos que también se hizo con la chaqueta de Michael Jackson para regalársela a su hija North. La arregló de tal forma para que pudiera ir poniéndosela a medida que fuera creciendo. Pero bueno, dentro de lo malo, lo adquirió en una subasta, no en un museo. Así que por muy bien que pudiera sentar al vestido y brillar aquella noche con la temática de la historia dorada, existen diseñadores nobles que se hubieran muerto por tener la oportunidad de hacer uno exacto al de Monroe para Kim Kardashian. Si es que era lo que quería, lucir como ella en una noche donde se celebra la historia de la moda. Lo cual es más irónico aún.